Vale. ¿Sí me escuchas, verdad? Sí. Ok. Vamos a esperar entonces a que ingresen los demás. Y gracias por tu llamada porque no tenía idea de lo que estaba pasando. Este, como quiera, vamos a irnos un poquito rápido. De hecho, sí, van a tener mucho que investigar ustedes por su parte. Bueno, no investigar porque ya todo se los estoy dando, pero sí leer lo que les ponga en la plataforma. Y cualquier duda que tengas de la plataforma, avísame y lo checamos, Mario. ¿Sale? Está bien. Déjame avisarles que ya estamos en la sesión. Permíteme. Okay. Bueno, Oscar, sí me escuchas, ¿verdad? Oscar, ¿me escuchas? Sí, te oigo. Ok, sí, sí me escuchas. Sí, nada más quería saber eso. Gracias. Ok, vamos a tener que seguir con la clase mientras los demás chicos se van anexando. Una disculpa de antemano, Mario, Oscar, fue una circunstancia ajena a mi persona. Recordemos que pues no somos los únicos que estamos ocupando esta plataforma, por lo tanto, pues corremos el riesgo de que en algún momento se sature y suceda este tipo de situaciones, la red, etcétera. Les encargo por favor su presente, Mario, muchas gracias. Oscar, les encargo por favor su presente para poder tomarles en cuenta la asistencia para el día de hoy. De igual forma, Erika, les encargo su presente. Ok, Moisés. Erika, Moisés, por favor. Oscar, les encargo su presente. Gracias, Oscar. Erika, Moisés, les encargo su presente, por favor, en chat para poder tomarles en cuenta su asistencia a la clase. Ok, vamos a seguir entonces, chicos. Por favor, nada más no se olviden del presente. Vamos a ir, primero Dios, que no pase ahorita ya nada. Y seguimos con esto. Bueno, vamos quiero llegar a un punto en la sesión de hoy, ¿verdad? De explicarles o de mencionarles qué es lo que van a hacer con la información que les dejé en plataforma para el trabajo que les estoy encargando. El trabajo lo pueden empezar el día de hoy y tienen hasta el viernes, si mal no recuerdo, para poder enviarlo, y pues obviamente ser revisado y tomado en cuenta. Les voy a pedir también de favor que ese trabajo lo pongan o lo realicen, ¿verdad? En una hoja de cálculo, ya sea Excel o de la aplicación misma que viene ahí en Google, ¿verdad? Siempre y cuando pues puedan hacer ahí el trabajo y puedan también ocupar fórmulas. Si ustedes ocupan fórmulas, les voy a enviar ahí por ahí un tutorial para el uso de Excel y ustedes puedan realizar el trabajo que se les solicita ahí mismo, por favor. Bueno, les decía, para nosotros poder trabajar en estadística necesitamos de datos históricos, datos registrados de un suceso en específico, ¿verdad? Algo que ya está sustentado, ¿verdad? Que haya pasado. Ok. Ahora bien, tenemos datos agrupados y no agrupados. Como su diferencia nos dice, como la muestra que se ha tomado de la población o proceso que se desea analizar, es decir, tenemos una cantidad de muestras analizadas, tenemos la cantidad que ustedes quieran, 20, 30, 50, 100 mil, ¿verdad? Son datos que no están siendo ordenados o analizados de la forma en que nosotros
podamos darles un seguimiento, ¿sí? Cuando nosotros recién acabamos de hacer una recolección de datos, lo que tenemos son números, o encuestas, o qué sé yo, de lo que esté, de acuerdo al instrumento que hayamos utilizado, ¿verdad? Tenemos datos que probablemente no tengan mucho sentido. Por lo tanto, tenemos que empezar a utilizar clases. Nos dice aquí dentro de la descripción de datos, datos agrupados y no agrupados. Cuando la muestra consta de 30 más datos, lo aconsejable es agrupar los datos en clase. Y a partir de estas determinar las características de la muestra y por consiguiente de la población en donde fue tomada. Nos dice que antes de pasar a definir cuál es la manera de determinar las características de interés, las características de interés cuáles son la media, la mediana y la moda, etcétera, como primer paso habría que agrupar todos estos datos en clases. ¿Como cuáles son? Por ejemplo, nosotros estamos entrevistando a un determinado grupo de personas, no sé, personas que asisten al cine de 3 a 4 de la tarde, varones, adultos. Entonces nosotros nos ponemos a entrevistar a todos los adultos, queremos saber específicamente de qué edades más o menos son los varones adultos que se presentan de 3 a 4 de la tarde al cine, entonces empezamos a preguntar sus edades y lo que tenemos al final es un montón de ellas, sea 20, 30 personas o varones adultos que ya han llegado, que le hayamos tomado los datos y tenemos esos datos ahí, nada más escritos. Lo que podemos hacer de acuerdo a los datos es lo siguiente, podemos ordenarlos, por ejemplo, los varones adultos que fueron al cine de 3 a 4, de 20 a 30 años. Esa es una clase. La siguiente clase podría ser como ya tenemos de 20 a 30, no podemos volver a tomarlo a los de 30, sino, por ejemplo, los de 31 a 40 años. La siguiente clase pudiera ser, como ya tomamos a los de 40, entonces hay que tomar a los de 41, por ejemplo, 41 a 50 y así sucesivamente, hasta llegar, no sé, a los 70, por ejemplo. Entonces, ya una vez que uno de esas cifras haya estado en la clase de otra, entonces hay que tomar en cuenta el valor que sigue. Por ejemplo, les vuelvo a comentar, de 20 a 30 ya no vamos a tomar nuevamente los de 30, vamos a tomar a partir de 31 para poder ordenar todos esos datos que nosotros recogimos en campo, ordenarlos en clases y nos sea más fácil manejarlos. Ahora aquí, en el punto número 2, en cuanto a descripción de datos, nos dice frecuencia de edad de clase. Nos dice es un punto medio, es un punto que divide la clase en dos partes iguales. Es el promedio entre los límites superior e inferior de la clase, ¿sí? Por ejemplo, si la clase la tenemos de 20 y 30, entonces, por ejemplo, una de las clases la tenemos entre varones de 20 y 30 años de edad, lo que nos está diciendo aquí es que tenemos que encontrar el punto que divide a una sola clase en dos partes iguales. En este caso hay que sacar un promedio. Y el promedio, acuérdense que se saca, que es la sumatoria de los datos entre la cantidad de datos sumados, ¿sí? Ahora bien, la frecuencia relativa, dice, es establecer cuando se repite un evento en relación con el total de eventos posibles. Por ejemplo, volviendo al número o a los datos retomados de los varones, ¿verdad? Adultos que van al cine de 3 a 4 de la tarde. Por ejemplo, si recogimos nosotros 200 datos con esas características, y si dentro de nuestra clase de 20 a 30 adultos, 20 a 30 años de edad de los adultos, supongamos que dentro de esta clase entran 15 personas o 15 datos, entonces lo vamos a poner de modo que sea 15 de 200, ¿sí? O 15 sobre 200. Por ejemplo, en la siguiente clase de 31 a 40 hay 28 personas que cumplen con esa clase, con esa especificación. Entonces, la frecuencia relativa sería 28 de 200 o 28 sobre 200 y así sucesivamente. De acuerdo al número de datos, lo vamos a ir relacionando con el total, ¿sí? De modo que nos quede un número fraccionario. Y si al final de todas esas clases nosotros sumamos ese número fraccionarios que nos fue dando por clase, entonces vamos a tener
la cantidad de 200 sobre 200, ¿sí? Es decir, el 100% o, por ejemplo, si ustedes lo ven de esta manera, el entero, por ejemplo, por decirlo así, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la frecuencia relativa. La absoluta, bueno, se refiere a poner la cantidad total de personas, por ejemplo, 28, 15, 17, ¿verdad? Son números que representan la frecuencia absoluta, o sea, cuántas veces o cuántas personas o cuántos datos hay de acuerdo a la clase, y en cambio la frecuencia relativa nos dice igual cuántos datos hay en esa clase, pero relacionados con el total que ya se tienen previstos. Esa es una forma de descripción de datos. Recuerden que estamos en esa cuestión. Por favor, para los que van ingresando, no se les olvide su presente. Ok. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente dato. Punto medio y límites. Entonces, el punto medio es el valor medio de un conjunto de datos. Para un conjunto de datos con un número impar de miembros, el miembro del conjunto de datos son con apenas tantos valores menos que su valor como mayor que él. Dice, para un conjunto de datos con un número par de miembros es el promedio de los dos valores medios del conjunto de datos. Entonces, aquí el punto medio se utiliza en estadística para analizar un conjunto de datos. Todas aquellas descripciones de datos que nosotros vamos a ver aquí van a tener siempre un uso. En este caso, el punto medio nos quiere decir que nos va a ayudar a analizar este conjunto de acuerdo a, en este caso, sería el número o la cantidad de datos tomados en campo, ¿sí? De miembros del conjunto de datos. Nos dice aquí. Los límites. Vamos a establecer ese límite de cada intervalo de cada clase. Va a haber un límite superior y va a haber un límite. Volviendo al ejemplo de los varones en el cine. Tenemos una clase de 20 a 30. Entonces, el límite va a ser el valor más bajo, que va a ser 20, y el límite superior sería por el 30, la cantidad o el valor más alto de clase. Si nos vamos a la siguiente clase, 31 a 40, entonces el límite inferior estaría dado por el 31 y el superior por el 40, y así sucesivamente. A eso se refieren los límites. Ahora bien, otra forma de descripción, como les estaba comentando en la sesión anterior, aparte de determinar datos numéricos, vamos a manejar estos datos o vamos a convertirlos en gráficas, ¿sí? Muchos de ustedes o muchos de los analistas incluso prefieren graficar los datos porque les dice más a un menor tiempo, ¿sí? O a un vistazo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una persona, probablemente una persona que ya tiene experiencia en uso de gráficas, ve una gráfica con determinadas variables, sabe de que está necesario poner la hoja, columna con los valores, etcétera. Puede dar un vistazo rápido, poder deducir o tomar una decisión por una gráfica. En este caso, la gráfica que tenemos aquí en la FIMINA es un histograma. Vamos a ver diferentes tipos de gráficas, pero por lo tanto este histograma que nos presenta es una serie de rectángulos, ustedes los ven en color azul, ¿verdad? Y estos rectángulos nos dice que tienen sus bases sobre el eje horizontal o de la X, como muchos de nosotros conocemos, ¿sí? Y sus centros están los puntos del intervalo. ¿Qué quiere decir? Que no hay espacio entre intervalos, que va una columna, un rectángulo pegado a otro. Con el caso de otro tipo de gráfico que viene de transformación que yo veré más adelante. Ahora, en el eje vertical nos dice que se cuentan las frecuencias, proporciones o porcentajes. Es decir, mientras como en eso que estamos viendo en pantalla, tenemos el tiempo de espera del cliente, ¿sí? Tenemos aquí el tiempo de espera y entonces tenemos ver acá el eje vertical, a lo mejor el número de clientes, ¿sí? Entonces, eje horizontal, tiempo de espera, eje vertical, clientes, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros estamos viendo y la persona, como les digo, una persona ya experimentada al ver esta gráfica sabe inmediatamente a qué se refiere o puede darnos una interpretación de la misma sin necesidad de cantidades. Entonces, es una forma también, se le llama también una forma de describir datos de acuerdo a un método gráfico. ¿Sí? Ok. La siguiente. Vamos con medidas de tendencia central. Básicamente son tres, las que llamamos media aritmética, mediana y la moda. La media aritmética es muy simple, es muy sencilla. Ustedes van a trabajar en el ejemplo que les dejé de tarea con ellas. La media aritmética no es otra más que el promedio. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen una serie de datos, ¿sí? Van a hacer la sumatoria de ese valor de cada uno de los datos y lo van a dividir entre la cantidad de datos que hay. Volviendo igual al ejemplo del cine. Vamos a hacer la sumatoria de todos los 200 datos que nosotros sacamos, de todas las edades, de las 200
individuos que entrevistamos. Al hacer la sumatoria, ese resultado lo vamos a dividir entre la cantidad de personas entrevistadas, que en este caso, como les comentaba, en el ejemplo serían 200. Entonces, esa es la media aritmética o promedio del cual está hablando como medida de tendencia central. La mediana. Dice aquí que es la puntuación central de una serie de datos ordenados. ¿Qué quiere decir? Vamos a ordenar esos datos ya sea de manera de menor a mayor, que es lo más común, o de mayor a menor, que es exactamente lo mismo, mientras no dejen de ser los mismos 200 datos, volviendo al ejemplo, ¿verdad? Aplicado, que es la puntuación que se deja por debajo el 50 de los datos y también por arriba. ¿Qué quiere decir? Que es el dato que nos queda exactamente en medio, o sea, 100 y 100. Dice, solo se puede utilizar a partir de escalas ordinales, ¿sí? ¿Cuáles son las escalas ordinales? Las de orden. Entonces vamos a utilizar aquellas que estén en medio. Si resulta que en medio nos queda, digamos, la misma cantidad, que puede ser que a lo mejor la edad de 47 años se haya repetido varias veces, y resulta que esa cantidad quedara en la parte media de nuestro listado, entonces su mediana va a ser 47, ¿sí? Probablemente por la cantidad de veces que se repitió, le tocó quedar justamente ya al momento de ordenarlas en medio. Si no fuera así, entonces habría que sacar entonces un promedio de esos dos datos que quedan en medio. Un ejemplo podría ser a lo mejor 47 y 50. Sacamos el promedio de esos dos para poder sacar entonces lo que es la mediana. Ahora bien, la otra medida de tendencia central que nosotros utilizamos comúnmente, aparte de la media aritmética y la mediana, se llama moda, ¿sí? La moda, como su palabra lo dice o como lo podemos relacionar, es el valor que más se repite. Nos dice aquí que es el valor que tiene mayor frecuencia en una serie de datos. Entonces, nos dice que es la más imperfecta de las tres medidas de la tendencia central, ¿sí? ¿Por qué sería la más imperfecta? Porque es una medida que se logra, digamos, a simple vista, ¿verdad? Todas las otras dos medidas tienen su punto, su metodología, mientras que esta pues solamente es cuestión de hacer una buena observación y sacar, de acuerdo a la observación, pues el dato de la moda. Ahí tenemos dos ejemplos, tenemos 8, 4, 9, 2, 8, 2, 6, 2, 2, 4. La media, perdón. ¿Cómo se saca la media? Bueno, haciendo un promedio. La mediana es, el punto es tomar ese listado, acomodarla de menor a mayor y ver como son 3, 6, son 9 datos, 9, 10 datos me parece, ver cuál es el dato que queda entre el 50 y 50, ¿sí? Cuando es una moda, la moda inmediatamente inclusive la podemos hacer sin ningún problema, que es que es el hecho de que se repite con mayor número de veces, es el número 2, de hecho lo podemos hacer a simple vista. Y el rango, chicos, el rango no es para nada difícil. El rango se refiere a tomar, en este caso, el valor menor, que aquí a simple vista es el 2, ¿sí? Y es, digamos, lo tomamos como la referencia, o como la diferencia, perdón. Tenemos que identificar el dato más chico en valor y el dato más grande en valor. En este caso, el dato más chico en valor es el 2 y el más grande es el 9. Entonces, tenemos que sacar la diferencia entre 9 menos 2, obviamente el valor mayor menos el valor menor, y nos va a dar el rango, que es 7. Y aquí tenemos otro ejemplo más acerca de lo mismo que les digo. Estamos ocupando series muy pequeñas para que ustedes puedan tomarlo en cuenta y ver en sí la aplicación. Todo esto ustedes lo van a hacer al momento de estar haciendo su trabajo. Ok, ahora bien, tenemos también medidas de dispersión, ¿sí? Estas medidas de dispersión, ¿para qué nos sirven?
nos sirven también, es parte de la estadística y nos están dando otros datos. Por ejemplo, nos dice aquí que la varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos con respecto a su media. Es decir, vamos a tener que sacar el promedio de una serie de datos y comparar el dato observado con el promedio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Tanto la varianza como lo que se desprende de ella, que es la distribución aleatoria, no, la distribución estándar, perdón. Estas dos valores, lo que nos refiere es precisamente a esto, la variabilidad de dispersión. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros podemos estar tomando datos en alguna fábrica con respecto a la mano de obra y la producción. Entonces, a través de una gráfica nosotros vamos a tomar una relación entre mano de obra, producción, ¿sí? Y vamos a ubicarnos en un plano cartesiano. De hecho, ahorita vamos a ver algunos ejemplos más y los vamos a ubicar. ¿Y qué es lo que vamos a tener, por ejemplo? Bueno, vamos a tener una serie de puntitos, ¿verdad? A lo mejor sin ningún sentido, pero nos va a decir el comportamiento o que puede tener una relación mano de obra-producción. Ahora, lo que nos está diciendo tanto la varianza, en este caso, como el siguiente concepto, que es la desviación estándar, perdón, lo que nos va a decir es esta diferencia, ¿sí? Las dos, tanto la desviación estándar como la varianza tienen distintos usos. La varianza es un dato que se ocupa básicamente en econometría, que ya ustedes lo verán más adelante, que es la aplicación de la estadística en la economía. Y la desviación estándar, que es la raíz cuadrada, en este caso, de la varianza, nos habla también de diferencias también entre las medias con, en este caso, los datos observados, ¿sí? Cada una tiene su uso, por eso me dirán, bueno, ¿y por qué mejor no se utiliza la desviación estándar en lugar de estar sacando una raíz cuadrada o en lugar de estar sacando un elemento al cuadrado para poder sacar la varianza? Bueno, como les digo, cada una tiene su uso. Para calcular la covarianza necesitamos la varianza y no la desviación típica, pero calcular algunas matrices econométricas se utiliza la varianza y no la desviación típica. Entonces, es una cuestión de comodidad, como lo dice aquí, a la hora de trabajar los datos de acuerdo a cómo se requiera. Como quiera, ahorita estamos viendo conceptos, más adelante estaremos viendo ya todos estos conceptos ya de una manera más aplicada. Ahora bien, dentro de las medidas de dispersión también vamos a encontrar la desviación media, que es la media aritmética de los valores absolutos con respecto a la media sacada. Por ejemplo, dice, cuando mayor es la desviación media, más dispersos o menos concentrados están los datos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los valores absolutos? Los valores absolutos son aquellos que nosotros estamos tomando en campo y los vamos a comparar entonces con la media o el promedio del total de los valores que nosotros tomamos en campo. Es decir, vamos a hacer la comparación de un valor tomado en campo con respecto a su promedio. Valor tomado en campo con promedio, valor tomado en campo con promedio, ¿sí? Vamos a hacer esas diferencias, los resultados los sumamos y los dividimos de acuerdo al número de datos obtenidos, ¿sí? A eso se le llama la desviación media. Y por último, pues el rango. Como ya les había comentado en filminas anteriores, para calcular el rango de una muestra o población utilizaremos la siguiente fórmula, que es el máximo menos el mínimo. En el caso de las clases, ¿verdad? Volviendo a nuestro ejemplo del cine, con la primera clase que es de 20 a 30, sería el máximo sería el 30 menos el mínimo que sería el valor de 20. De hecho, aquí no nos explica. R es el rango, máximo es el valor máximo de la muestra o población, mínimo es el valor mínimo de la muestra o población, y la X es la variable sobre la que se pretende calcular esta medida. También se conoce como recorrido estadístico. Todo esto de lo que les estoy hablando es lo que vamos a utilizar para nosotros hacer el ejemplo o el ejercicio
que les puse a continuación. Parámetros para agrupar datos, chicos. Eso es, más que nada, son los pasos que vamos a utilizar. ¿Cómo vamos a agrupar datos? Primero tenemos que agruparlos en, nos dice aquí en rangos o recorridos de los datos, ¿sí? De todos esos datos, al momento de ordenarlos, nosotros tenemos que ver cuál es el dato con el valor más chico y el dato con el valor más grande. Y aplicar la fórmula que vimos en un momento más. ¿Por qué lo hacemos primero de aplicar o por qué primero determinamos los rangos? Para ver los valores con los que contamos. Y esto a partir de aquí nos va a dar, o podemos nosotros imaginar el número de clases. ¿Cuántos números de clases o cuántas clases podemos hacer nosotros o sacar nosotros de una serie? Las que ustedes necesiten siempre y cuando no se vayan a quedar con un dato por clase. O sea, tienen que calcular de modo a que tengan un número determinado de datos en una clase, ¿verdad? Que no haya datos o muy saturados o inclusive, o que no haya, perdón, clases muy saturadas o clases vacías. Entonces, tienen que ver un balance de modo que las clases que ustedes lleguen a determinar tengan cada una de ellas un determinado número de datos agrupados por clase, ¿sí? Por eso queremos saber cuántos valores hay dentro de la serie de datos tomados por medio del rango para nosotros saber entonces cuántas clases podemos formar y de modo que cada clase tenga datos que la conformen, ¿sí? Y en base a eso, pues vamos a determinar una tabla. Ahora bien, establecer. Nos dice aquí, bueno, establecer el número de clases, determinar la amplitud de la clase para agrupar. Es lo que les estaba diciendo. Nuevamente, si nos vamos, por ejemplo, al caso de los varones adultos en el cine, yo tomé como primer clase la numeración de 20 a 30. Pero si estamos hablando de varones adultos, sabemos que la edad adulta empieza desde los 18 años. Pero si no tenemos dentro de esa serie de datos conformados un valor 18, pues no tiene caso que lo tomemos en cuenta para una clase, ¿sí? Por eso es la cuestión del rango, para saber a partir de qué datos a qué datos, o de qué valor a qué valor más bien tenemos esos datos y en base de esos datos armar las clases. O por ejemplo, no voy a hacer una clase que me llega a 90 años con la cuestión de los varones si no tengo ya más datos con valores más allá a lo mejor de los 80. Entonces no tiene caso que haga otra clase para datos que no hay, que no existen, ¿sí? A eso se refiere. Ahora bien, después de determinar la amplitud de la clase, dice formar clases y agrupar datos. Ya tenemos las clases, ya tenemos cuántos datos o cuáles datos van dentro de cada clase y pues vamos a poner el límite inferior y superior para cada uno de las clases. Recuerden lo que les había comentado, por ejemplo, en primer clase de este ejemplo, tenemos de 20 a 30, el límite inferior sería 20 y el superior sería el 30, ¿sí? Entonces, así es como vamos a agrupar, vamos a pasar de datos no agrupados a agrupar datos. Ahora bien, tenemos entonces diferentes tipos de distribuciones, ¿sí? ¿Qué es una distribución de frecuencias? Bueno, las distribuciones de frecuencias son tablas en las que se disponen las modalidades de las variables por fila. En las columnas se pone el número de ocurrencias por cada valor, porcentaje, etcétera. Es decir, si yo tengo digamos, el nombre nombre de mis clases, voy a sacar a lo mejor frecuencia absoluta, frecuencia relativa, porcentaje, moda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo me voy a ayudar por medio de una tabla de distribución de frecuencias, donde en las columnas van a ir los números y nos dice la finalidad de agrupaciones. La finalidad de estas agrupaciones es facilitar la obtención de la información que contienen los datos. Ustedes saben que no es lo mismo analizar una serie de datos al azar que ya dándolos en una tablita, ¿sí? Como les digo, hay quienes prefieren los datos por tabla para ser más precisos, hay quienes prefieren los datos en gráfica para dar una respuesta o una aseveración más rápida,
¿verdad? Pero tenemos distintos tipos de distribuciones. ¿Cuál sería nuestra primera distribución? Bueno, nuestra primera distribución nos habla de la distribución numérica, que es la disposición de tabular todos esos datos en clases y con frecuencias de cada clase, ¿sí? O sea, los valores originales. Posteriormente tenemos también una distribución categóricas, que es de acuerdo a cuestiones cualitativas. ¿Cuáles son esas cuestiones? Por cualidades, atributos, etcétera. Es conforme nos va a decir una distribución categórica, por categorías o por cualidades. Acumuladas. Nos habla aquí de que una distribución acumulada se está representando específicamente por una gráfica de ojiva. Vamos a verla más adelante, que se utiliza para determinar cuántos o en qué proporción de los valores de los datos es menor a mayor a cierto valor. Es decir, esta gráfica de ojiva lo que nos muestra es una forma, en este caso, ascendental. ¿Qué quiere decir? Que va de menor a mayor. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo frecuencias acumuladas. Vamos a ir acumulando una a la otra, por lo tanto, el desarrollo de esa gráfica o esa ojiva va a ser un desarrollo que nos muestre un crecimiento de la gráfica o una dirección hacia aumentar, vaya, de valor. Ahora dice, esta gráfica lo que nos indica son las frecuencias acumuladas bajo cada límite exacto de la clase, ¿sí? Es lo que les estaba diciendo. Esas gráficas por lo regular siempre van a mostrar un crecimiento ascendente, ¿sí? Ahora bien, tenemos otro tipo de distribución en donde vamos a utilizar también gráficas. Y esta distribución está dado tanto por la gráfica, como denominaba hace un momento Mario, la gráfica de pastel, que nos sirve básicamente para poder nosotros, a partir de una unidad o de un 100% de una muestra, ¿verdad? Ir dividiendo por rebanadas, como se dice, o sea, por porcentajes. De modo que de manera gráfica nosotros podemos visualizar el 100% y cada rebanada o cada, en este caso, cada parte de este círculo en color distinto nos está dando una cualidad o un valor de específico. Y es la que perdón, y esta es la gráfica que les digo, muestra un comportamiento ascendente. ¿Por qué? Porque conforme va pasando la información se va cada vez, como dice su nombre, acumulando. De modo que va de menor hacia mayor. En el caso entonces de la forma de pastel, aquí estamos representando un 100% y cada rebanada nos está representando un porcentaje de alguna medida, de alguna cualidad, etcétera. ¿Sí? Ahora bien, técnicas de agrupación de datos. Aquí es con lo que más vamos a trabajar para el ejemplo. Ya hablamos de las clases, cómo elaborar las clases. Primero vamos a hallar el rango para posteriormente dividir en las clases que nosotros creamos convenientes, de acuerdo a ese rango, ¿verdad? Y vamos a buscar tanto el límite superior como el inferior de cada clase, en este caso. Acuérdense, las clases están sujetadas al resultado que nosotros obtengamos de un rango. Y el rango está aquí. Dice, en este caso puede haber un rango de la serie o también nos habla un rango de clase. ¿Sí? Entonces nos dice, es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, y a este se le conoce como rango de datos. En el caso que nosotros lo hagamos para toda la serie, o en el caso que nosotros lo hagamos nada más para una clase, para una parte de. Y está aquí la fórmula. La siguiente. Tenemos fronteras de clase. Dice, son los puntos medios entre límites de clases adyacentes. Los límites de una clase estarán siempre contenidos entre las fronteras de la misma clase y tendrán mayor aproximación que los datos. Y por lo tanto, que también son los límites. Entonces nos dice que son puntos medios entre límites de clases adyacentes. Es decir, una frontera pudiera ser entre el límite de una clase con el límite de la otra, ¿sí? Lo que haya en medio o lo que haya dentro de cada límite, entonces vamos a denominarlo
como frontera de clases, ¿sí? Dice, los límites de una clase estarán siempre contenidos entre las fronteras de la misma clase y tendrán mayor aproximación que los datos y por lo tanto también que los límites, ¿sí? Ahora, la marca de clase. Dice, la marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Es, digamos, el poder sacar el promedio de cada clase, ¿sí? O supongamos, tenemos nuevamente en el ejemplo, la primera clase que es de 20 a 30 años, ¿sí? Entonces, si queremos sacar la marca de clase, solamente es sumar, hacerle esa sumatoria del límite superior más el límite inferior y dividirlo entre 2. Es simplemente es un promedio, vaya. El intervalo de clase, dice, se emplean si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Entonces, el intervalo se utiliza para trabajar con grandes cantidades de datos. La siguiente nos habla de diagrama de tallos y hojas. En realidad, este diagrama no es muy trabajado. Probablemente ustedes no hayan escuchado mucho hablar de él, pero lo que nos indica, dice, permite representar un conjunto de datos con el objetivo de resumir y entregar la información de una forma más manejable. En lo personal no lo creo así, pero bueno, habrá personas que a lo mejor, si estamos hablando de miles y millones, podemos omitir el miles y millones, ¿verdad? Por medio de un tallo y hoja y solamente dedicarnos a aquellas cifras que nos implique un cambio en las cifras, vaya, ¿sí? Por ejemplo, nos dice un diagrama donde cada valor de datos es dividido por una hoja, normalmente el último dígito, y un tallo, los otros dígitos, por ejemplo, 32 sería dividido en 3, tallo y 2 hojas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo también en donde, como les digo, a lo mejor como una forma de obviar las primeras o la primera cifra, lo que muestra en este caso el tallo, la hoja, pues serían las cifras que más movimiento presentan. Y es lo que ellos denominan como un diagrama de tallos y hojas, que les digo, la verdad, en mi parecer, pues creo que hasta me vendrían revolviendo más. Pero bueno, habrá quienes les representa mayor ventaja. Diagrama de Pareto. Igual dice, es un diagrama que presenta una forma de organizar datos de forma que, así como en la cuestión del diagrama de ojiva, presenta un orden de descendente. Dice que estos queden en orden descendente. Es el contrario. De izquierda a derecha y separados por barras. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo que el histograma. El histograma, si lo vimos gráficamente, nos representa un rectángulo pegado a otro y dentro de un intervalo cada rectángulo. En este caso, el diagrama de Pareto está representado igual por rectángulos, pero con un cierto espacio entre uno y otro, ¿sí? Ahora bien, a diferencia de un histograma, el diagrama de Pareto nos representa, como les decía, al contrario de uno de ojiva, un orden descendente. Mientras que la ojiva es acumulativa y va descendente, el diagrama de Pareto nos muestra de más a menos. Diagrama de punto o de dispersión, como lo que se les mencionaba hace rato. Nos dice, es un gráfico de puntos que muestra la relación entre dos conjuntos de datos. Y por lo regular son datos tomados de la realidad. Datos tomados de campo, etcétera, que no guardan una forma o una dirección obvia, ¿sí? Sino que son puestos conforme van siendo tomados y van dispuestos, como les digo, aquí en la gráfica, aquí los vemos, aquí en la gráfica pues van tomando una forma recta, mientras que muchas veces en la vida real, si nosotros los vemos, son puntos que a lo mejor no tienen ningún sentido, ¿no? Pero son los que nos muestra en un momento determinado del tiempo la relación que hay entre una variable independiente y otra que depende de esa variable. Entonces, ya ahorita se nos está acabando esta sesión, chicos.